buenas tardes, noches a todos. Hoy tenemos realmente un programa de lujo y seguro algunos se preguntarán, bueno, ese siempre dice que tenemos un programa de lujo, pero no es que lo diga yo. Busquen todos los capítulos y verán el esfuerzo que hacemos porque el tiempo, la atención que usted nos dedica, se quede al final con algo que aprendió, alguna reflexión importante que le va a servir para su vida o va a conocer simplemente por curiosidad, por pasarla bien, muchas cosas que tal vez hasta el momento no se había enterado. Este es el caso de mi motivación personal para esta entrevista de hoy. La persona que les quiero presentar es alguien con quien siempre quise tener una conversación cercana, franca. He tenido hoy la oportunidad de conversar un poquito y pues ya lo quiero tener dentro de mis amigos para hacer tertulia los fines de semana, para aprender un poco más acerca de la historia de nuestro país y también de la experiencia de una persona que con talento, trabajo y perseverancia hoy ocupa un cargo muy importante dentro de la comunidad cubana, que es precisamente una persona que lidera junto a otras personas el Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de la Florida. Bienvenido, Sebastián, a nuestro programa. Muchas gracias, Eliezer, por la invitación. Un placer. Bueno, vienes de un pedigrí, si me lo permites, bastante interesante. Lo estábamos conversando antes del programa. El tema de los arcos y de los vernes, ¿no? Sí. Tiene matices y tiene historia, incluso antes del triunfo del periodo de la Revolución Cubana. ¿Cómo empieza esta historia familiar? Bueno, la familia de mi padre era una familia de clase media acomodada en un pueblo al norte de Las Villas que se llama Cayo Barín. Un pueblo pequeño, hoy en día es un pueblito pequeño. ¿El que tiene el cangrejo? Sí, los cangrejeros, le dicen a la gente de Cayo Barín. Pero en la época de la República era un pueblo que tenía una vida interna intensa. Y la familia se educó en las tradiciones cubanas de rebeldía, de libertad, de búsqueda de un país mejor. Y cuando vino la crisis de los años 30, el crash financiero enorme, se arruinaron. Tenían un negocio de importación de maquinaria agrícola, específicamente para centrales azucareras. Se arruinaron. Vamos a hacer una pequeña pausa ahí. Una familia de un pequeño pueblo cubano de la década de los 30, de un pueblo Caibarién. Repíteme, por favor, el negocio de la familia, porque es que a mí eso me suena hoy como a Santillana, que una familia tenga la potencialidad de hacer un negocio. Claro. Era típico de la sociedad cubana de la República, que desafortunadamente se ha desprestigiado mucho por parte de la propaganda oficial del régimen actual, con toda intención. Pero la República siempre fue una república próspera, donde la gente se hacía su propia vida porque tenía la libertad para hacerse su propia vida. La familia tenía un negocio de importación de maquinaria agrícola, lo que se llamaba una ferretería industrial, para la industria local, que era fundamentalmente la industria azucarera. Cayo Barín es un puerto de pescadores, pero además de eso se convirtió en un puerto de exportación de azúcar. Por ahí salía una parte de la producción de azúcar del centro y norte de Las Villas. Y el negocio era precisamente conectado con la industria principal del país, la industria principal de la región, que era el azúcar. Cuando se arruinan, la familia queda con el caché, digamos, de lo que fueron en otro momento, pero siguen muy interesados en la vida nacional. Y cuando, voy a saltarme los años rápidamente, cuando llega el golpe de Estado de Batista en el año 52, ya los hijos de mis abuelos eran adultos, estaban varios de ellos en La Habana, estudiando en la Universidad de La Habana,
y empiezan a participar en las manifestaciones de la universidad contra el golpe de Estado. Específicamente Gustavo Alcoverne y mi tío, y mi padre, Sebastián Alcoverne, que estaba estudiando ortodontista en la Universidad de La Habana, estomatología. Gustavo estudiaba Derecho Internacional por las noches, mientras trabajaba durante el día. Ahí conectan con el grupo de Fidel Castro y es así como Gustavo llega al Moncada. Gustavo participa en el asalto a cuartel Moncada del año 53 en el mismo vehículo que iba manejando Fidel Castro, que era el segundo vehículo de la columna que llega al cuartel. ¿Es tu tío? Sí, mi tío Gustavo. Estaba sentado justo detrás de Fidel Castro que iba manejando el vehículo. Y de hecho Gustavo es de los primeros en empezar el tiroteo por razones de casualidad y queda herido en el combate. Recibió un disparo de un fusil de alto calibre en la espalda que le salió por aquí y le tocó la columna vertebral, lo dejó semi-inválido de la pierna derecha. De ahí en adelante todo el mundo le decía el cojo, Gustavo. Terminó en la cárcel junto con los demás moncadistas y es uno de los fundadores del movimiento 26 de julio. Es uno de sus ejecutivos. De hecho, hace muchos años, estando yo en Santiago de Cuba, 79, año 79, estábamos visitando un museo de la rebelión en Santiago, del movimiento contra Batista en Santiago, y me encontré un recibo de un bono firmado por mi tío Gustavo. Gustavo va a México con Fidel a organizar el desembarco en Cuba. Se lleva a un hermano menor, Luis Alcoverne, que viene en el Granma y desafortunadamente fue capturado por el ejército de Batista después del desastre de Alegría de Pío y lo asesinaron, a él y al grupo que iba con él, a mansalva. Por su parte, mi padre estaba organizando la cédula del 26 en el norte de Las Villas, fue arrestado cuando tenía en la casa un cargamento de armas que estaban limpiando y lo condenaron a 3 años de prisión, que cumplió hasta el 1 de enero del 59. Primero en el Príncipe y después en el presidio de Isla del Pico, presidio político de Isla del Pico. Entonces, cuando triunfa la revolución, mi familia estaba en el carro de la revolución. Gustavo inmediatamente forma parte del núcleo de gobierno. A mi padre inmediatamente le empiezan a asignar cargos, como se hacía en aquella época, que era de manera completamente arbitraria. Lo hacen capitán de retaguardia de la Marina de Guerra, padre no tenía ningún entrenamiento militar, pero como era médico lo hacen capitán de retaguardia, médico de retaguardia. Fue también brevemente en el Ministerio de Recuperación de Bienes, que fue el ministerio que se creó para manejar las propiedades de los aliados de la dictadura batistiana que se habían ido del país. Y después estuvo aún más brevemente en el Ministerio de Hacienda, que era el Ministerio de Finanzas de Cuba, hasta que fue disuelto por el Che Guevara, porque no hacía falta un Ministerio de Hacienda en Cuba. El Che Guevara tenía sus planes de abolir el dinero, etc. Ni Gustavo ni mi padre eran marxistas, pero Gustavo sobre todo, menos todavía. Gustavo tenía una formación intelectual más sólida que la de mi padre. Fue un estudioso de la historia y conocía muy bien la historia de lo que estaba sucediendo del otro lado del telón de acero en Europa. Y cuando la revolución de Fidel Castro empieza a convertirse en una revolución totalitaria, marxista, Gustavo se opone, se queja. Era Gustavo en aquel momento embajador de Cuba en Bélgica, Dinamarca y Luxemburgo. Y regresa a Cuba en el año 64 después de haber visitado algunos de los países del otro lado del telón de acero.
más convencido todavía de que era un error la alianza con la Unión Soviética y el viraje a un modelo marxista de sociedad. Lo arrestan, lo juzgan por delitos contra los poderes del Estado, que es simplemente una cesta donde cabe cualquier cosa, y lo condenaron a 10 años de prisión, de los cuales cumplió apenas 3. Hizo una huelga de hambre y lo soltaron a prisión domiciliaria. A mi padre lo expulsan de la Marina, se dedica entonces a su profesión como dentista, y yo, que nací en el año 61, crezco en ese ambiente de adoctrinamiento marxista, por un lado, y por el otro lado, esa percepción que tienen los niños en Cuba de que hay algo que no está bien, porque en la escuela me dicen una cosa, pero en mi casa oigo otra diferente. Mis padres fueron muy cuidadosos de no buscar los problemas ideológicos desde jovencito. Pero la tensión estaba ahí, la tensión era claramente visible. Cuando yo visitaba la casa de mi abuela en El Vedado, donde vivía mi tío Gustavo, me daba cuenta que Gustavo estaba en prisión. Tenía una vigilancia permanente en el balcón de enfrente. Cuando Gustavo salía a hacer los mandados, tenía una cola de seguridad del Estado. Ahora, ¿en qué momento tomas conciencia, digamos, ya política? Estuve mirando en tu recorrido, en tu biografía, que participas, si no fundas, participas de este primer grupo o comisión de derechos humanos en Cuba en el 76, ¿no? Sí, mira, el Comité Cubano por los Derechos Humanos que fundó Ricardo Bofill junto a otros valientes en el año 76, era un grupo muy pequeño, un grupo semiclandestino que operaba en la sombra, digamos, porque era imposible en aquel momento en Cuba hacer una oposición abierta al régimen. Estamos hablando de los años 70, el momento de totalitarismo más cerrado del régimen cubano, donde se adopta el modelo soviético a plenitud, se adopta la Constitución del 76, la Constitución estalinista, y el subsidio soviético estaba enriqueciendo a ese modelo económico que había sido un fracaso en los años 60 y que empieza a recuperarse muy lentamente en los años 70 gracias a ese capital que venía de la Unión Soviética sin condiciones. ¿Coincidirías en que los 70 fue la mejor década del sistema? Sí, indiscutiblemente, sobre todo la segunda mitad de los 70. Yo te diría que el periodo, económicamente hablando, el periodo más próspero de la Revolución Cubana fue 75-85, gracias a ese enorme capital que venía de la Unión Soviética. Estamos hablando de entre 5 y 6 mil millones de dólares anuales. Era más de la mitad del Producto Bruto cubano. Bueno, es curioso que el propio Fidel tuvo en todos los años que estuvo al frente de Cuba varios uniformes. Empezó por aquel pantalón de bombacha, así, muy típico de los rebeldes, pero en este periodo, de que estamos hablando, cuando uno ve los videos, la proyección, ahí sí usaba este uniforme lleno de laureles, con una gorra muy levantada, y había como una especie de glamour dictatorial. Sí. En su proyección. Sí, era la época en que el marxismo parecía que iba a durar 1000 años, como el Tercer Reich de Hitler. El capitalismo norteamericano parecía estar en retirada. Nicaragua cae bajo control cubano en ese periodo. Irán, se produce la revolución iraní, que era un aliado de Estados Unidos. Irán se separa de Estados Unidos, es un desastre de política exterior para Estados Unidos. La Unión Soviética invade Afganistán, o sea, el expansionismo soviético, ayudado por el expansionismo cubano, que tenía ya alrededor de 30.000 soldados en África, entre Angola y Etiopía en aquellos años. Fidel Castro estaba en la cúspide de su éxito personal y de su percepción histórica. Llegó a ser el líder del grupo de los no alineados por aquellos años.
Era el momento de apogeo del marxismo en aquel momento, el marxismo internacional. Yo estaba en aquel momento en la Escuela Vocacional Lenin. Y en la medida en que maduraba, empezaba ya a cuestionarme lo que se me decía en el colegio. Y empezaba a hacer en la casa preguntas incómodas. Y mis padres empiezan a darme la respuesta de lo que se me ocultó durante muchos años. De la participación de mi familia en la revolución, del desencanto, la decepción con el viraje al marxismo, de las aspiraciones democráticas que tenía la familia, tanto en la lucha contra Batista como en ese momento. Y yo empiezo a convertirme en un joven rebelde. Empiezo a cuestionar decisiones que venían de arriba y que la mayoría de la gente no cuestionaba. O sea, se empieza a repetir el ciclo. Sí. Ya vienes de una generación que se opuso a la dictadura anterior y me imagino que tampoco motivado por tus padres ni por tus tíos, porque tal vez sabían no, de manera natural. La influencia familiar es inevitable. Pero quien empieza a hacer preguntas incómodas soy yo. Vean, mis padres no me adoctrinan. Yo salgo del adoctrinamiento de la educación marxista y empiezo a cuestionar ese adoctrinamiento y empiezo a buscar respuestas en la historia de mi familia. En eso viene el Mariel, la Embajada del Perú en abril del 80 y después el Mariel. Y cuando yo veo la respuesta del Estado, de ese Estado socialista que se vendía como el Estado bueno, el Estado que representaba a los pobres, el Estado que representaba la libertad, cuando yo veo la respuesta violenta, intransigente del Estado contra la gente que simplemente querían irse del país, que no habían cometido ningún delito, que simplemente estaban buscando un horizonte diferente. Toda esa armazón ideológica que yo había recibido en mis años de educación, de adoctrinamiento, se derrumba. Porque me doy cuenta que estoy frente a un Estado fascista. Simple y llanamente un Estado fascista. ¿Ya? Un gobierno que promueve que las turbas agredan a personas en la calle, en sus casas, que le corten la luz, le corten el agua, se pasen una semana entera gritándole oprobios a la familia, simplemente porque esas personas decidieron que querían vivir en otro lugar del mundo, era inaceptable. Se derrumba completamente. Entonces, la coordinación entre la historia familiar y mis cuestionamientos ideológicos se hace completa. En el año 81 hacemos un intento de salida ilegal del país, tratando de escapar del horror que yo había descubierto y que mis padres habían descubierto hacía muchos años, y ahora estábamos todos en sintonía, la generación vieja, la generación nueva, pero caímos en una trampa de la seguridad del Estado, que estaba tratando de arrestar a mi tío Gustavo, que era un personaje para ellos, y caemos todos presos en Villa Marista. Yo tenía 20 años. Nos condenan a prisión, a mí me pidieron 3, me condenaron a 1 año de prisión por salir ilegal del país. A mi padre le echaron 6 años de cárcel, a mi tío Gustavo le echaron 7 años de cárcel, simplemente por un intento de salir del país. Eso fue providencial, porque en el Combinado del Este tenemos la oportunidad de conocer a esos fundadores del Comité Cubano por los Derechos Humanos, que estaban también presos en el Combinado del Este. Ricardo Bofill, específicamente Ricardo Bofill, Eddie López Castillo y Elizardo Sánchez Santa Cruz. Bueno, yo vi hace poco un video donde Fidel Castro en España le preguntan específicamente por Ricardo Bofill, que él primero hace como que no lo conoce. ¿Quién es Ricardo Bofill? Pero después dice, bueno, Bofill lo que es un provocador y lo que está es queriendo ganar protagonismo, y entonces sí lo conocía. Y deja en evidencia que lo que pasó con este primer grupo de fundadores de la Comisión de Derechos Humanos fue orden directa de Fidel. Por supuesto, un Estado totalitario. Brevemente,
el origen de Bofill y Eddie López y Elizardo Sánchez vienen del antiguo Partido Comunista Cubano, antes de que Fidel llegara al poder. O sea, eran marxistas por educación y caen presos, acusados de conspirar contra el gobierno de Fidel Castro en el año 68, un caso conocido como la microfracción, ese tipo de lenguaje que usa Fidel Castro para designar a sus oponentes, siempre son microgrupos. Grupúsculos, oposición de sofá, o sea, esa es la manera que él tiene de clasificar a su oposición, porque en su percepción absolutista de sí mismo, él ve que es imposible oponerse a un régimen como el que él encabeza, que únicamente un loco, una minoría de locos pueden enfrentarse a ese régimen. Caen presos, crean el comité en el año 76, caen presos de nuevo, y ahí se produce la intersección de mi familia, la mía personal, con este grupo. Cuando mi padre sale de prisión en el año 87, él y yo nos sumamos ya activamente al Comité Cubano por los Derechos Humanos. Mi tío sale al año siguiente y Bofill lo nombra vicepresidente del comité. En el año 88 hay una visita de un grupo especial de trabajo de las Naciones Unidas a Cuba, que sesionó en el Hotel Comodoro en Miramar, con la intención de verificar el estado de los derechos humanos en Cuba, y el comité organiza una serie de paneles donde se presentan las violaciones institucionalizadas de los derechos humanos por el régimen cubano en la Constitución. Y eso logra presentarse allí en Cuba. Allí, en Cuba. Me imagino que fue una patada. Bajo la mirada atenta de la seguridad del Estado. El concepto del comité, que es un concepto elaborado por Ricardo y que fue adoptado por todos nosotros, era un concepto bien simple. No estamos haciendo nada ilegal, estamos simplemente promoviendo la idea del respeto a los derechos del individuo, y por lo tanto lo vamos a hacer de manera abierta, a cara descubierta, frente al Estado. No estamos proponiendo una rebelión armada, no estamos conspirando con ningún grupo armado, estamos simplemente diciendo: este es un régimen dictatorial, es un régimen ilegítimo que tiene que respetar los derechos del individuo. El resultado de esa visita fue un informe de 400 páginas, demoledor. En ese informe hay un escrito mío sobre cómo se violaba la Declaración Universal de Derechos Humanos en el sistema educacional de Cuba. Yo era el estudiante del grupo. En aquel momento, por supuesto, me habían expulsado de la Universidad de La Habana ya hacía unos cuantos años. Pero ahí empieza mi etapa de activismo político, en el año 88, abiertamente. Y empiezan los actos de repudio, empieza la persecución oficial. Me costó muchísimo trabajo encontrar un empleo. Después que salgo de la prisión, conseguí un empleo limpiando tanques de peces en un centro de exportación cerca de Santiago de Cuba, de Santiago de Las Vegas, perdón. Y así, en ese lugar trabajé hasta que me fui de Cuba en el año 92. Fueron años de persecución, años en que uno no sabía si cuando te despertabas al otro día ibas a estar en la casa o ibas a estar en la cárcel otra vez. A mí me llama mucho la atención, Sebastián, tu historia, en el sentido de que la seguridad del Estado a mí me ha repetido tantas veces: tú no sirves para nada. Qué lástima que una sociedad tenga personas como tú y como los que andan contigo, y como Joanny Sánchez y como Reinaldo Escobar, y como son una lacra de la sociedad. Ustedes no aportan nada, ustedes, o sea, todo el tiempo te repiten nada, tú eres nada, ¿no? Claro. Y ver a una persona que pasa por este proceso y llega a un país completamente distinto y logra forjarse un prestigio,
logra dirigir o ser dirigente de una institución prestigiosa como la que tú diriges dentro de una universidad tan prestigiosa como la FIU, en ese plano no puedo evitar que me venga a la cabeza la pérdida que esto significa a nivel intelectual, a nivel profesional para nuestro país, porque está demostrado que sí éramos algo. Y sí teníamos capacidades, valor. Es que es exactamente lo contrario de lo que te decía la seguridad del Estado. Es necesario tener un alto concepto del individuo, de la libertad que uno merece como individuo, como ser humano, de los derechos inalienables que uno tiene como derecho, como ser humano, y usar esos derechos para enfrentarse a un régimen tan poderoso como es un régimen totalitario que controla no solo a la policía y el sistema judicial, sino también el empleo, el hospital, la escuela, cada aspecto de la sociedad donde tú vives está controlado por ese régimen. Entonces es necesario tener un alto concepto de la dignidad personal, y eso es lo que yo vi en estas personas que crearon este grupo, y por eso es que arriesgué todo lo que arriesgué por participar con estas personas en este grupo, a pesar de que parecía una esperanza muy remota que pudiéramos nosotros cambiar ese régimen desde adentro. Era de nuevo el Quijote, era la lucha contra los molinos del Quijote. Pero ese proceso interno de liberarme del adoctrinamiento castrista me convenció de que yo era un hombre libre. Cuando yo salí del Combinado del Este, yo era un hombre libre, a pesar de que estaba completamente rodeado por esa sociedad totalitaria, a pesar de que muchos de mis amigos me negaron el saludo, a pesar de que muchos de mis parientes me negaron el saludo, porque yo era un apestado en aquel momento, a pesar de que yo tenía que vivir bajo esas regulaciones creadas por ese Estado. En ese ambiente yo era un hombre libre. Yo decía lo que quería, cuando quería. Cuando había una votación en el centro de trabajo para donar un día de salario a las brigadas, a la MTT, yo votaba en contra abiertamente, a mano levantada. Y me sentía libre. Bueno, yo fui libre en esos años que viví en Cuba, a pesar de que tenía un pie en la calle y un pie en la cárcel. Y yo te quiero agradecer también, siempre cuando encuentro un cubano que tiene una historia como la tuya, como joven me siento en deuda, porque yo he hecho lo que he podido en mis muy limitadas posibilidades, pero hay mucha gente que como yo y como muchos han donado los mejores años de su juventud a una causa que, recuerdo una frase que leí en algún libro, decía: prefiero no ver la victoria, pero apoyar lo justo, que vivir victorioso estando del lado de la injusticia. Y creo que esa es una decisión de vida muy importante, de la cual antes o temprano vas a sentir orgullo. Sí. Quisiera hacer una pausa en este momento de la conversación, leer algunos comentarios de las redes y pasar a la segunda etapa, que es a tu obra profesional, y a hablar un poco del instituto y de las oportunidades que promueve en la mayor comprensión por parte de la sociedad norteamericana y por parte de la intelectualidad norteamericana de lo que sucede en Cuba, pero también a la inversa. Entonces vamos a ver si tenemos por aquí algunas preguntas, algunos comentarios. Tenemos saludos de Rolly Valdés, Raquel García, Luis Rolando, Alexei Cruz, Alberto Capiró dice: buenas noches, un saludo a todo el equipo. Saludos a ti también, Alberto. Bueno, cada vez que veo los saludos, las personas, me doy cuenta de que hay mucha gente que va cogiendo un sentido de pertenencia con nuestro programa, y me da mucha satisfacción porque precisamente esto es un grupo de amigos que queremos pasarla bien descubriendo nuevos talentos cubanos, pero también aprendiendo de los talentos ya consolidados como nuestro invitado de hoy.
Ana Echevarría nos saluda desde Tampa. Kiki Sánchez dice, esa biblioteca crece cada día, así mismo. Hoy hay sorpresa, hay un buen libro que vamos a recomendar hoy. Jorge González dice, saludos Eliezer, excelente programa, excelente moderador y excelente invitado. Muchísimas gracias, Jorge. Yalili Hernández dice, excelente entrevista, gracias Yalili. Hugo Vega, es como si Cuba fuera perdiendo gota a gota a todos los jóvenes. Se desangra de intelectuales, de personas que quieren hacer. Gerardo Benavides dice, mientras que la ignorancia inunda el pueblo, mejor para la dictadura. Y bueno, gracias Gerardo por tu comentario, gracias a todos los que nos siguen en nuestras redes. No olviden darle seguir a la página para que les llegue la notificación cuando estamos al aire. No olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube también para que después pueda con calma ver el programa. A veces un poco los comentarios distraen un poquito la atención. En YouTube lo ve ahí plain, lo puede compartir, lo puede descargar. Un saludo a todas las personas que nos están viendo desde Cuba, que cada vez son más. Recibimos sus correos, recibimos sus mensajes y nos da gran placer y nos llena de orgullo poder convertirnos también en una ventana que ofrezca una visión hacia el éxito de los cubanos en cualquier parte del mundo. Bueno, estás en la dirección de un instituto que hasta donde tengo entendido fue creado para tender ciertos puentes, sobre todo en el mundo académico, y poder favorecer el intercambio persona a persona, de profesores a profesores, de estudiantes a estudiantes, entre esta sociedad, una sociedad abierta, y la sociedad de la isla. Pero ya un poco con tus palabras más autorizadas, ¿qué es el instituto? ¿A qué se dedica y qué oportunidades ofrece? El Instituto de Investigaciones Cubanas se creó en el año 91 en FIU porque era imprescindible tener un centro de estudios cubanos en Miami, el lugar donde hay más cubanos fuera de Cuba que en ningún otro lugar del mundo. Hay un poco más de 2 millones de cubanos viviendo en Estados Unidos. De esos 2 millones hay casi 1 millón de ellos viviendo en Miami-Dade. Esa masa de cubanos con el impacto enorme que han tenido en esta ciudad en particular, el impacto económico, el impacto cultural, el impacto social que han tenido, demandaba un centro como este. Se creó en el año 91 en FIU con la idea de estudiar a esa diáspora, pero no solo la diáspora, estudiar también al país, a Cuba. El enfoque es académico, el instituto tiene un número de empleados muy pequeño, se apoya fundamentalmente en un número grande de expertos que tiene FIU en el tema de Cuba. FIU tiene más de 50 expertos en Cuba, que van desde la política, la sociología, la historia, a la arquitectura y la ingeniería y la música. O sea, en FIU hay expertos, profesores, doctores de origen cubano que son especialistas en un montón de disciplinas que cubren el espectro de Cuba. Ahora, el instituto es partidario, digamos, de la visión de crear un intercambio de experiencias entre intelectuales, profesionales, pedagogos, abierto, fluido entre las dos sociedades, o piensa más en el estudio pero a distancia, digamos, en la política de aislamiento, digamos, más promovida en estos últimos años de cara al gobierno de Estados Unidos? La academia norteamericana es fundamentalmente un modelo abierto de sociedad. La academia norteamericana cree en el libre flujo de información, cree en la libertad de expresión, fundamental. Ese es el principio
la piedra angular de la Academia Norteamericana es la libertad de expresión. La posibilidad de discutir cualquier tema de manera civilizada, de manera inteligente, respaldada por información legítima. En ese contexto, aunque en el momento en que se creó el instituto había muy poca posibilidad de fomentar un intercambio académico con Cuba, pero siempre está presente la idea de que cualquiera que tenga las credenciales académicas puede venir a presentar un punto de vista en ese ambiente respetuoso donde necesariamente se van a hacer preguntas incómodas. Pero algunos creen que traer profesores cubanos, profesores universitarios cubanos acá, alumnos, ejerce una especie de influencia a la inversa en esta sociedad. Y eso ha sido en algún momento motivo de tal vez de incomprensión, de crítica, Sí. En la que algunos han llegado a tildar al instituto como un nido de la izquierda o como cosas así que leí en algunos comentarios, aunque la gran mayoría reconoce el trabajo que ha hecho el instituto. ¿Cómo han lidiado con esto? Es complicado porque la comunidad cubana de Miami está razonablemente resentida con el régimen, razonablemente porque han sido las víctimas fundamentales de ese régimen y porque hay efectivamente una incomprensión de lo que quiere decir el intercambio, el flujo de información abierto. Las sociedades abiertas, como la de Estados Unidos, tienen muy poco que temer de un intercambio libre de información, porque tenemos a nuestra mano, ahí en ese teléfono tuyo, puedes acceder a cualquier tipo de información que tú quieras acceder sin limitación de ningún tipo. Sin embargo, las sociedades totalitarias como la que existe en Cuba hoy son sociedades cerradas, son sociedades que existen porque controlan la información. Entonces, parte de la misión académica de una sociedad abierta es crear, llevar la información completa, veraz, a esas sociedades cerradas. Cuando el instituto invita a alguien de Cuba a hacer una presentación sobre botánica, lo hemos tenido, sobre demografía, lo hemos tenido, sobre historia de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, lo hemos tenido. No tememos que nuestros estudiantes vayan a ser influenciados por esas personas, porque esas personas vienen, en algunos casos, no en todos, hay personas que vienen con un historial académico legítimo, pero hay otros que son claramente agentes políticos del régimen. Esa información que ellos traen es tan pobre que hay muy pocas posibilidades de influenciar negativamente a los estudiantes de una sociedad abierta. Sin embargo, y esto ellos lo saben allá, es muy fácil influir a la gente joven o a las mentes abiertas en una sociedad cerrada, simplemente con el intercambio de información. Eso incluye, por supuesto, literatura, eso incluye el ejercicio mismo de la libertad de expresión en esta sociedad. Ahora, donde las personas que vienen acostumbrados a estar restringidos por un patrón ideológico se encuentran con una discusión abierta, donde hay personas que difieren y disienten de lo que ellos están diciendo, pero sin embargo hay otras que no, hay otras que están más cerca de ese punto de vista y se produce ese diálogo sin limitación ideológica y eso cambia más mentes. Ahora, que otras políticas. ¿Cómo combinas? Porque en lo personal me contabas que tienes una visión distinta en el plano del intercambio intelectual, profesional, académico, a el intercambio comercial. Claro, son dos cosas diferentes. ¿Cómo, estando en la dirección de un instituto que promueve el intercambio de la naturaleza profesional, intelectual, cómo compensar
esas dos visiones. Bueno, y eso es parte de lo que es vivir en la academia norteamericana, en una sociedad abierta. El instituto no tiene una postura política, no está ni a la izquierda ni a la derecha. El instituto simplemente busca crear un espacio donde se debatan puntos de vista que pueden estar en un momento determinado a un lado o al otro. Ahora, las personas que trabajamos y que contribuimos con ese instituto somos libres de pensar y somos libres de actuar por nuestra cuenta como ciudadanos que somos de una sociedad abierta. En el instituto yo soy profesional. Yo respeto a la persona que viene con un punto de vista diferente, aunque sea radicalmente diferente al mío. Le ofrezco el respeto del espacio y del debate civilizado. Sin embargo, yo en mi vida privada tengo un punto de vista que puedo ejercer como ciudadano privado. Y como ciudadano privado, yo estoy diametralmente opuesto a la idea de que comerciando con Cuba se va a abrir la sociedad cubana. Eso es un error fundamental, que además es un error histórico que no ha funcionado nunca en ninguna otra sociedad cerrada. No funcionó en Alemania del Este, no funcionó en China, no funcionó en Sudáfrica, en un caso diferente, pero tampoco funcionó en Sudáfrica. Ahora, esa teoría de que comerciando con Cuba vamos a convencer a los cubanos, y cuando digo a los cubanos me refiero a la oligarquía que está en el poder, de que el capitalismo y la democracia son buenos, es al menos ingenua, al menos ingenua. Y en el extremo opuesto es francamente colaboracionista con una dictadura que no merece el apoyo de ningún ciudadano de una sociedad abierta, sea un académico o sea un hombre de negocio. ¿Y no hay una contradicción? No hay una contradicción entre la idea de que debemos incentivar el flujo libre de información en una sociedad cerrada, con la idea de que no debemos premiar a los que mantienen esa sociedad como una sociedad cerrada con el comercio y la inversión de capital de un modelo de sistema económico y político que ellos dicen despreciar abiertamente. Hace unos días el presidente de Cuba, el señor Díaz-Canel, estaba en Nueva York y después que dio su discurso ante las Naciones Unidas, donde denunció al capitalismo y denunció al imperialismo norteamericano y se declaró marxista y socialista, inmediatamente después se reunió con muchas empresas norteamericanas, Google entre ellas, por ejemplo, para pedirles que invirtieran en Cuba. Llegó incluso al extremo de decirle a una compañía norteamericana que produce arroz que consideraran el enorme mercado de 11 millones de personas que puede representar Cuba para esas compañías. O sea, claramente hay una contradicción, claramente hay, yo te diría que es esquizofrénico. Por un lado, decirle al cubano de a pie que el capitalismo es malo, que la plusvalía es mala, que la explotación del hombre por el hombre es malo, y por el otro lado, pedirle a los representantes máximos de ese capitalismo que ellos dicen despreciar, que inviertan en Cuba para que los mantengan a ellos en el poder. Ahí es donde está la contradicción clara. O sea, yo no veo contradicción el consumidor cubano puede generar plusvalía para el capitalista norteamericano, mas no para el emprendedor criollo. No, el capitalismo es bueno para ellos en el poder. El capitalismo es bueno para Gaesa, el capitalismo es bueno para el hijo o el nieto del general que está manejando un paladar en La Habana, pero no es bueno para el cubano de a pie que quiere abrir su propio paladar y que a lo mejor abrió un paladar que es exitoso y quiere abrir un segundo paladar, pero no se le permite, porque es acumulación de capital, es acumulación de propiedad. Y según dijo el mismo presidente Díaz-Canel en una entrevista que dio a Telesur, es el mismo pueblo cubano el que no quiere que haya acumulación. Eso obviamente es falso. Ellos son los que no quieren que haya acumulación. O sea, el capitalismo que ellos promueven es el capitalismo dickensiano, estoy hablando de Dickens del siglo XIX, el capitalismo
decimonónico de la explotación del hombre por el hombre, el gobierno cubano envía a sus médicos a practicar la medicina en un país pobre de África o de América Latina, recibe una cantidad enorme de dinero de la Organización Mundial de la Salud, se queda con el 90% de ese dinero y le paga a ese médico cubano apenas un 10 o un 20% de salario. Eso es explotación del hombre por el hombre. Eso sí es explotación del hombre por el hombre. Ahora, tú vienes de un contexto familiar y también de amigos con los que participaste en proyectos en Cuba y ahora diriges aquí un instituto rodeado de estudiosos, de intelectuales. A mi juicio, estas cosas que tú me estás diciendo y que yo entiendo y comparto perfectamente, las entiende mejor la gente que estudia esas cosas y que conoce más allá de la fachada lo que está sucediendo, y lo conoce mucho más que el cubano de a pie que está bailando en la conga santiaguera, que vi un video ahí impresionante, que está bailando en los carnavales de La Habana, tomando una perga de cerveza intomable. Claro. Y quiero hablar unos minutos contigo sobre precisamente el papel de la intelectualidad, el papel de la academia, en el caso específico de Cuba. No sé si compartes la opinión conmigo, pero yo considero que es valioso y es importante. Han habido en las diferentes etapas de esas últimas décadas en Cuba, intelectuales que han criticado, algunos más encriptadamente que otros, intelectuales que se han opuesto en determinado momento, sobre todo a lo que le han hecho a ellos, sobre todo cuando le han pisado el callo. Pero yo no he visto en ningún momento un movimiento intelectual cubano, profesional, académico cubano, que profese y que tenga la intención de alumbrar con su conocimiento, con sus estudios, con sus investigaciones y con sus conclusiones al resto del pueblo cubano sobre la situación que hemos vivido y sobre todas las cosas, sobre la potencialidad y la situación muy distinta en la que pudiéramos estar si hiciéramos otras cosas. Sí. No sé qué crees. Eso sucede aquí regularmente. Eso sucede en FIU, en Miami, regularmente. Ese intercambio, esa iluminación de aspectos desconocidos de la sociedad cubana. Eso es lo que nosotros hacemos. Esa es la misión fundamental. Perdón. La misión fundamental del instituto es esa. En Cuba es diferente porque es una sociedad cerrada. Lamentablemente, gran parte de la intelectualidad cubana se ha doblegado al régimen. Siguiendo los parámetros que definió Fidel Castro en el año 61, cuando dijo, dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Y hay excepciones. Y ha habido siempre y habrá excepciones valiosas de personas que se enfrentan y pagan las consecuencias de ese enfrentamiento. Las consecuencias, como tú sabes, como yo sé, son altas a pagar. Ahora, lo que he notado últimamente con este flujo de personas que van y vienen de Cuba es que efectivamente hay una intelectualidad que está empezando a separarse de ese modelo de intelectual orgánico que crea la revolución, que solamente critica al Estado cuando se trata de criticar que el camión de las papas llegó tarde o que el transporte está malo. La burocracia. Y no critican el meollo de la situación, que es que tenemos un gobierno incompetente e intolerante hace 60 años. Pero hay algo. El último escalón es la crítica en la labor intelectual, el discernimiento, o también el intelectual participa activamente en una sociedad en la construcción del otro modelo. Esa es la participación del intelectual. El intelectual se define en una sociedad abierta como esa persona que es crítica del status quo. ¿Pero no propone nada? Aquí en Estados Unidos sí, por supuesto que se propone, constantemente se propone en películas, se propone en música, se propone en literatura. Constantemente en una sociedad abierta
los intelectuales están proponiendo maneras diferentes de hacer las cosas. Bueno, en dicen Cuba que no sucede. Dicen que los intelectuales son malos políticos, me han dicho en algunos lugares. Sin Sí, embargo, los intelectuales están más allá. Pero hay ejemplos de países, y algunos de ellos han hecho transiciones a la democracia a partir de un sistema totalitario comunista, sí, de las más exitosas del mundo, donde precisamente un grupo de intelectuales ha liderado ese proceso. Correcto, y estás hablando de Checoslovaquia, que es el ejemplo que habíamos discutido fuera del aire, pero en Cuba, en una sociedad cerrada, es muy difícil, hay un costo muy alto de enfrentarse abiertamente al régimen, y por eso es que tú ves este grupo de intelectuales orgánicos, Silvio Rodríguez, por ejemplo, el ejemplo típico del intelectual orgánico, que puede que critique la censura de alguien en un caso específico, pero no critica la censura como tal. Y este otro grupo de estudiosos, como por ejemplo Triana, el economista, Berleni, y que sobre todo en el campo de la economía, ellos le han dado conferencias hasta al Minin, y cuando uno los ve y ve lo que están diciendo, dice, caramba, pero eso es lo mismo que estoy diciendo yo también, pero ¿por qué se lo dejan decir a él? Eso es otro tema diferente, porque el régimen, sobre todo en los últimos 10 años, ha estado tratando de presentar una imagen de tolerancia hacia el mundo para atraer ese capital que ellos necesitan para mantenerse en el poder, precisamente. Una imagen de tolerancia que no es real, al final no es real, porque cuando los intelectuales, como hacen los intelectuales en todas partes, empiezan a empujar los límites de la censura del Estado, se tropiezan con la parte dura del Estado, que dice, hasta aquí llegaste. Y o terminan en la cárcel, como el Sexto, o terminan en el exilio, porque al final no les queda más remedio. Entonces, ahí se crea un estado intermedio de intelectualidad contestataria que existe hoy en Cuba, de personas que critican ciertos aspectos negativos de la sociedad totalitaria, pero no se atreven, o quizás no se han dado cuenta de que hay que criticar el modelo totalitario como tal, para poder entonces resolver todos esos otros problemas que ellos critican y que no son resultado de una mala aplicación del sistema, sino simplemente resultado de una buena aplicación del sistema. El sistema no funciona, el sistema es incompetente, el sistema es intolerante. Y entonces, todas las intolerancias que se viven en Cuba todos los días no son resultado de un funcionario extremista, no, es el resultado del modelo. Sí, porque si no, tendríamos que pensar que ese funcionario extremista tenía un primo en Polonia, un primo en República Checa, un primo en... o sea, en todos lados donde se aplica el sistema, qué casualidad que nos encontramos con el mismo tipo de, exacto, de burócratas, ¿no? El mismo modelo de sociedad se ha, vamos a decir, probado en sociedades diferentes, de culturas diferentes, idiomas diferentes, religiones diferentes, y en todas partes da el mismo resultado. Es una sociedad intolerante, es una sociedad incompetente, es una sociedad incapaz de crear libertad y de crear riqueza. Bueno, me recordaste un chiste tragicómico que hace Alexei Gámez, un amigo mío. ¿Sabes que todo el mundo dice, oye, el café es malo para la úlcera? No, el café es buenísimo para la úlcera, la pone así. La hace prosperar. Exacto. Entonces tú dices, bueno, el comunismo como que palea la desigualdad del esto, lo otro. No. La aplicación exacta del comunismo, o sea, la centralización del Estado, la abolición de la iniciativa propia, todo eso, no, engorda eso de una manera, promueve de una manera tremenda la desigualdad. Lo que la desigualdad no entre el emprendedor y el trabajador, o entre el rico y el pobre, la desigualdad entre el que tiene el poder, exacto, político y el que no lo tiene. Nadie que sea honesto puede decir que en Cuba no hay desigualdad, o que en Cuba no ha habido desigualdad, incluso en ese periodo de los años 70, en que quizás si aplicaban el modelo Gini de Naciones Unidas que define y mide la desigualdad, quizás en los años 70 era donde menos desigualdad había, pero sin embargo mis compañeros de estudio de la Lenin, que eran hijos de dirigentes del partido,
tenían un nivel de vida con el que yo no podía soñar, ni siquiera como hijo de profesionales. Mi padre era médico, mi madre era profesora de la universidad. Y yo no podía soñar con los niveles de vida que tenían en aquel momento los dirigentes del gobierno. Hoy en día esas diferencias son aún mayores, porque el sistema es incapaz de darle rienda suelta a la libertad individual y a la iniciativa individual para generar riqueza que al final se refleja en la riqueza del colectivo. Cuando un cuentapropista se hace rico y abre otro restaurante, está creando empleo, está creando servicios y está creando riqueza para la nación, además de para sí mismo, porque esa riqueza se reinvierte. Ese es el modelo tradicional. Es que si aplicáramos lo mismo a la naturaleza, exacto, por ejemplo, aplicar el pensamiento, y por ahí va la próxima pregunta que te voy a hacer, porque estamos en un momento decisorio, está el proceso constitucional. sí. Si aplicáramos, así lo veo yo, el modelo comunista, el modelo fidelista, raulista, canelista, a todo en la naturaleza en Cuba, les exigiríamos a una puerca que para un solo puerquito, una mata de naranja que para una sola naranja, una mata de mango que solo dé un solo mango. Porque imagínate, si da 100 mangos, entonces esa mata es próspera y puede alimentar más personas. Y si la puerca pare 15 puerquitos, entonces imagínate, son 15, son probablemente 10 toneladas de carne al final que se pueden repartir entre más personas. Y yo veo al emprendedor en mi visión política, pero también en el inmenso respeto que le tengo, porque yo he sido emprendedor y sé el trabajo que da, el costo familiar, humano, en tiempo, las canas que te salen para hacer un emprendimiento. Yo veo al emprendedor como ese cerdo, o, en el mejor sentido, o esa mata de mango o esa mata de naranja, que es capaz también de procrear, de multiplicar la riqueza, pero multiplicando un método, multiplicando un estilo, una cultura, unas recetas que le puede haber enseñado por generaciones un abuelito de cómo hacer un zapato o de cómo hacer la caldosa de Quique y Marina. Entonces, por eso es que considero tan antinatural la propuesta del comunismo. Por supuesto que lo es. Fundamentalmente porque es contra natura, porque va contra la naturaleza humana. Le pedimos al trabajador que trabaje para los demás, no para sí mismo. Le pedimos que entregue la propiedad al colectivo y no que proteja la propiedad que es suya. Y por eso es que Cuba hoy se está cayendo a pedazos y en Cuba hoy no hay un vaso de leche para los niños o no hay malanga, por ejemplo. O desodorante o refresco. En fin, la lista es interminable. Lo único que hay que hacer es permitir la libertad de que el individuo ejerza su derecho inalienable de tomar la profesión que quiera, de trabajar en la dirección en la que quiera trabajar, dentro de los marcos legales, por supuesto, y permitir que esa persona triunfe si es que tiene la capacidad para triunfar y no ponerle límites a ese triunfo. ¿Por qué el régimen cubano, si tiene interés en que prospere ese sector cuentapropista, en que ese sector cuentapropista contribuya con el crecimiento nacional, con la riqueza nacional, por qué se le ponen impuestos adicionales en la medida en que esa persona contrata más trabajadores? O sea, lo que se debiera estimular la contratación. Es decir, bueno, si contratas más trabajadores, te quito impuestos para que des más empleo. Esta constitución que mencionaste ahorita, este proyecto de constitución que están promoviendo ahora en Cuba, que es un mamotreto, es fundamentalmente igual al de la constitución del 76, aunque tenga artículos diferentes. Esa palabra ahí es tuya, no de intelectual. Eso es un mamotreto. Por ejemplo, acepta la idea, el concepto de propiedad privada limitada, que ya de por sí
un reconocimiento de su derrota después de 60 años de imponer el socialismo y la propiedad colectiva. A estas alturas, reconocer que la propiedad privada debe existir y puede contribuir es ya, de hecho, un reconocimiento a su derrota. Pero limita el ejercicio de esa propiedad y limita la posibilidad que tiene el emprendedor de crecer y con él que crezca el resto de la sociedad cubana. O sea, ellos mismos están limitando la capacidad del pueblo cubano de crecer y de crear riqueza. No es el bloqueo, que en realidad es embargo, no bloqueo. Bloqueo es naval, militar. Pero ellos siguen usando la palabreja. A tu juicio... El bloqueo es interno, el bloqueo es mental, es político por parte de la gente que gobierna ese país hace 60 años, que por cierto son los mismos. Bueno, ustedes tuvieron como instituto una experiencia cercana. Sí. Y fue cuando el proyecto Incubando. Incubando fue un proyecto muy bonito que pudimos hacer en el año 16. Veníamos trabajando en eso desde antes con la idea de cómo poder contribuir con ese sector naciente de emprendedores en Cuba. No porque, como dijo en un momento determinado el gobierno cubano y la gente que habla a nombre del gobierno cubano por ahí, incluyendo las redes sociales, que estábamos tratando de crear una quinta columna. Alguien dijo que estábamos tratando de incubar la oposición dentro de Cuba. Eso es ridículo. Simplemente porque todos los países del mundo necesitan de un sector privado, sobre todo del sector pequeño, lo que se conoce como pyme en español, las empresas de mediana y pequeño y mediano tamaño, son la fuerza fundamental, la locomotora de las economías en todas partes del mundo. Y eso incluye la economía de Estados Unidos, que es la más grande. Sí, es que es impresionante. Sabes que estuve leyéndome el peso que tienen las empresas en la economía de los Estados Unidos. Las pequeñas y medianas empresas. Porque todo el mundo piensa tienen en Google, en Amazon. el 70%. Correcto. Y las grandes, Microsoft, Amazon, otros, en su conjunto hacen, incluyendo el conglomerado militar, exacto, la industria militar y todo eso, el 30%. Exacto. Lo cual contradice, en términos prácticos, lo que toda la vida escuché yo en la universidad en Cuba. Por supuesto. Estados Unidos es un país rico porque promueve la guerra y porque le vende armas a fulano y fulano. Sí, eso es el 2, 3, 4%. Como una industria al fin, porque, que provee eso, pero el 70%, y cuando vamos a la generación de empleos, nos damos cuenta que es exactamente la inmensa mayoría de los puestos de trabajo de calidad en los Estados Unidos las crean las pymes. Exacto, también. así como tú mides en el empleo qué proporción del empleo está generado por el sector privado y qué proporción del empleo está generado por el Estado, o sea, la parte pública, que no produce, sino que consume. Ahí es cuando tú te das cuenta que las sociedades modernas prósperas son fundamentalmente sociedades basadas en la economía de mercado, combinadas con la libertad que ofrece, la libertad política que ofrece la democracia. Un ejemplo típico, Dinamarca. Un país que tiene 2 veces menos territorio que Cuba y la mitad de la población de Cuba, sin grandes recursos naturales. No tiene petróleo, no tiene hierro, no tiene uranio, no tiene nada de eso. Un país muy fértil, pero es un país libre, un país trabajador. En Dinamarca, que además de eso es una sociedad muy socializada, donde la salud pública y la educación son gratis, la financia el Estado. ¿Pero por qué la financia el Estado? Porque el sector privado de esa sociedad, que representa el 70% de la sociedad, que emplea 7 de cada 10 daneses, crea suficiente riqueza porque vive en un mundo libre, porque se le permite esa libertad, crea suficiente riqueza para que el Estado de Dinamarca, que es ese otro 30%, pueda entonces ofrecer esos beneficios sociales de los que se habla y que se celebran tanto en todas partes del mundo. Eso es algo que el régimen cubano no ha podido hacer.
no ha podido lograr, porque el régimen cubano no crea riqueza, consume riqueza. Consumió la riqueza que heredó de la República, que era enorme, y consumió la riqueza que le brindó la Unión Soviética durante 20 años, entre el año 70 y el año 90, 91, una riqueza enorme. Que asciende a mucho más que el Plan Marshall para la recuperación. Durante esos 20 años, la Unión Soviética le dio a Cuba más de la mitad del Producto Interno Bruto cubano, entre 5 y 6 mil millones de dólares anuales. Está en los libros de economía de Carmelo Mesa Bajo, ahí está. O sea, eso no es un número que lo inventé yo. Y después consumió la riqueza del pobre pueblo venezolano debido a la alianza de Chávez y Maduro con el régimen de La Habana. Y mira Venezuela ahora cómo está. Es uno de los países más ricos de América Latina. Se está muriendo de hambre. O sea, Chávez logró lo que prometió, que quería que Venezuela navegara en el mar de felicidad de Cuba. No sé de felicidad, un mar de miseria. Pero ahí está Venezuela navegando en el mismo mar de miseria. Ahogándose en el mismo mar, porque emigrando hacia todas partes. Porque las sociedades totalitarias, el modelo totalitario como el de la sociedad cubana, no crean riqueza, sino que destruyen la riqueza. Los únicos dos modelos de esa sociedad que han logrado prosperar económicamente, que son China y Vietnam, tuvieron que cambiar radicalmente el modelo económico. Y aunque siguen siendo políticamente totalitarios, en China todavía se persigue a la oposición y se censura. Pero la parte económica se liberalizó. Bueno, son más capitalistas que los norteamericanos en la economía. No son tan capitalistas en realidad, porque fíjate que China no crea industrias nuevas. China fabrica lo que se genera en Japón o en Corea del Sur o en Estados Unidos. Son los replicadores del mundo. Los fabrican más barato. Sí, claro. Pero ellos no crean tecnología nueva, ellos no crean industria nueva. O sea, China se convirtió en una maquiladora gigante. Pero yo te hablaba del aspecto, por ejemplo, de una cosa que se le critica mucho al capitalismo, que es la falta de regulación. Pero que no es cierto. Pues nada, en el caso de China, que han sido expulsados de países de África y todo eso, pues son un capitalismo muy depredador del medio ambiente, no hay regulaciones, no hay protecciones. Cosas porque no es una sociedad abierta, es una sociedad que permite cierto desarrollo del capital privado, permite, en esto está más adelantado que los cubanos, permiten que el empresario se haga millonario, ellos no tienen obstáculos en ese sentido. De hecho, Deng Xiaoping dijo una vez que con tal de evitar que 100 chinos manejaran Mercedes, Mao Zedong había obligado a 1.000 millones de chinos a andar en bicicleta y que él quería lograr que todos esos chinos anduvieran en Mercedes. O sea, la idea es liberar las fuerzas productivas, para usar el lenguaje marxista, liberar las fuerzas productivas, permitir la propiedad privada de los medios de producción, que hoy en Cuba están todos en manos del Estado, fundamentalmente el 90% están en manos del Estado. Y está en la Constitución, por cierto, en el proyecto de nueva Constitución, que el Estado sigue siendo el dueño de todos los medios fundamentales de producción. Sebastián, hemos llegado hace ya un ratico a la hora de entrevista y yo me quedo con ganas de conversar más o menos como 5 horas más. Y no hablamos de incubando, no terminamos de hablar de incubando, desafortunadamente. A final de cada mes, nosotros hacemos una especie de tertulia con todos los invitados del mes y del mes anterior y desde el primer día que empezó el programa. Yo pienso que cuando llevemos un año, vamos a reunir al foro más grande de empresarios, de intelectuales, de actores, de directores, de actrices. O sea, vamos a tener probablemente una muestra de lo mejor que ha dado Cuba y reunido en un lugar. No sabemos qué vamos a hacer con eso. Y te propongo continuar la conversación, que nos faltó mucho. Yo te iba a preguntar también sobre la labor del instituto hacia acá, que la comunidad de Miami, qué eventos, qué cosas puede hacer. Y quiero darte unos minutos para eso, porque es importante desde el punto de vista pragmático. Sí. Porque conversé con varias personas y algunos no sabían de la existencia del instituto o cómo puede la comunidad cubana beneficiarse de las actividades del instituto.
incluso cómo puede la comunidad cubana o empresarios cubanos cooperar con el instituto si es que se puede. Por supuesto. Entonces, con esta pregunta cerramos por hoy, aunque si estuviéramos en televisión ya nos hubieran cortado hace rato. Pero esta es la libertad que nos da una herramienta como Internet, que si nos pasamos unos minuticos, pues bueno, Pepe no nos corta la cabeza. No nos cortan, no vienen los anuncios. Mira, el instituto funciona fundamentalmente para beneficio de esta comunidad, porque estamos aquí, estamos en un país libre, estamos a unas horas, a unos minutos manejando de FIU. El instituto organiza más de 70 eventos cada año. Esos eventos incluyen charlas con personalidades de la oposición de Cuba. Tú has estado en una de esas charlas. Tuvimos a Giovanni Sánchez, hemos tenido a Guillermo Fariña, hemos tenido a Antonio Rodiles, en fin. La comunidad se beneficia oyéndolos a ustedes hablar de la realidad cubana de hoy desde adentro. Tenemos charlas históricas, hoy tuvimos una a mediodía sobre la Inquisición en Cuba en la época colonial. Tenemos charlas eminentemente políticas sobre modelos económicos, sobre demografía, por ejemplo. Invitamos al director del Centro Demográfico de Cuba, que vino aquí y dio una charla sobre la crisis demográfica que enfrenta la nación cubana. Independientemente de políticas, hay una crisis demográfica en Cuba. ¿Y cómo se entera la comunidad de estas actividades? Las personas que nos están viendo, ¿a dónde se pueden dirigir? Muy fácil. Estamos online. Las siglas en inglés del instituto es CRI.edu, de educación. Ahí pueden ver todo lo que estamos haciendo online. Tenemos una lista grande de personas que reciben nuestros emails todas las semanas anunciando los eventos que vienen. Tenemos un concierto a fin de año que es de música cubana, lo hacemos todos los años, hace 14 años. ¿Se toca reggaetón ahí también? No, estamos más bien en la onda más clásica. Chía, por ejemplo, tuvo un concierto fabuloso hace un par de años. Este año tenemos a 2 pianistas cubano-americanos nacidos aquí que tocan a 2 manos, 2 pianos de cola, música tradicional cubana, pero con un toque moderno, de modernidad. Va a ser muy interesante. Como te dije, 70 eventos culturales, políticos, académicos, todos los años, abiertos al público, gratis. Somos una universidad pública, no cobramos la entrada, el parqueo desafortunadamente sí, hay que cobrarlo, porque no hay espacio de parqueo. Invitamos a la comunidad a que vaya, nos apoyamos en la comunidad para cumplir la misión que tenemos, y la manera en que la comunidad puede contribuir es primero asistiendo, participando, preguntando, haciendo preguntas incómodas, porque la idea es esa, que no hay ningún tema tabú, que no hay nada que esté prohibido por ninguna ideología, por ninguna política, por ninguna policía, para crear ese flujo de información libre que es fundamental a la academia norteamericana y que es fundamental a toda sociedad abierta. Y finalmente, el empresario cubano que quiera contribuir con eso, les recomiendo que nos contacte inmediatamente, porque estamos ahora trabajando con un proyecto que llamamos Casa Cuba, que va a incluir todas las actividades cubanas de FIU, que incluyen, por supuesto, lo que hace el instituto, pero además de eso, las colecciones de la biblioteca, las colecciones del museo, los expertos que tenemos en todos estos temas, arquitectura, etcétera, etcétera. Y hace falta construirle una casa a Casa Cuba, y esa casa va a costar plata, y hace falta esa plata para levantar la casa y para que la casa crezca, y que la casa sea el espacio para que la comunidad se encuentre, la comunidad de aquí, pero también la comunidad de allá, los que quieran venir y participar de ese espacio libre, sin imponer reglas, sin policías políticas, están invitados a participar. Bueno, a mí me queda agradecerte mucho que hayas venido a nuestro modesto espacio
y pedirte que nos cuentes qué nos trajiste hoy para leer, qué les recomiendas a todos los jóvenes cubanos, a todos nuestros seguidores que te están viendo desde aquí y desde Cuba. Hoy traje un libro que para mí es querido. Lo enseño a la cámara para que la cámara lo vea. Este señor que está aquí, Václav Havel en cubano, es como se dice Václav Havel, fue el líder disidente de la antigua Checoslovaquia comunista en los años 70. Era un dramaturgo ya reconocido en Praga y es un hombre... Una especie de, se puede hacer un paralelo, era como un Padura en Praga. No, Padura escribe novelas, este hombre escribía obras de teatro. Oh, ya. No, es para ver si embullamos a Padura. Sí, bueno, y a diferencia de Padura, Havel se enfrentó abiertamente y frontalmente al régimen y dejó de criticar los defectos secundarios del régimen y criticó la esencia del régimen. Este es un régimen totalitario que limita la libertad del ser humano. Y por eso pasó años de cárcel y pasó años de persecución hasta que cayó el muro de Berlín y llegó lo que se conoce como la primavera de Praga o la revolución de terciopelo de Praga. La primavera había ocurrido ya en el año 68. La revolución de terciopelo de Checoslovaquia, cuando cae el gobierno comunista y Havel se convierte de disidente perseguido en el presidente de la República de Checoslovaquia Democrática. Y fue un excelente presidente, respetado y querido por todos los checos, no solo por todos los checos, respetado y querido por los europeos y también por los norteamericanos. Es un hombre noble, un hombre que más que un político era un filósofo de la naturaleza humana. Este libro es valiosísimo porque cuenta quién era Havel, por qué hizo lo que hizo y por qué triunfó. Y eso es importante, yo creo, para la Cuba de hoy, para que la gente entienda que hay esperanza en el triunfo, que el triunfo es inevitable, el triunfo de la libertad es inevitable y que la sociedad futura cubana va a llegar a la libertad con muchas limitaciones creadas por este régimen que lleva 60 años en el poder. Havel describe cuáles son esas limitaciones y describe cuáles son las maneras de sobreponerse a esas limitaciones. Yo tuve el privilegio de conocerlo personalmente cuando visitó FIU en el año 2002 y quedé muy impresionado por el ser humano. Ya yo estaba impresionado por el líder disidente y por el líder político. Quedé muy impresionado por el líder humano. Fue un gran amigo de Cuba Libre. Apoyó enormemente a Osvaldo Payá con su proyecto Varela. Fue un aliado hasta su muerte hace unos años de la idea de una Cuba libre, de la idea de que Cuba tenía que tener una transformación como la que sufrió Checoslovaquia. Del capitalismo, del marxismo rígido, intolerante, a la democracia y el capitalismo abierto y libre para todos. Bueno, muchísimas gracias. Yo tenía otro libro sobre la transición checa, algo así, de la sociedad, sociedad abierta, cerrada, la sociedad abierta, algo así. Pero no había tenido la oportunidad de leer algo sobre la vida y la historia personal del protagonista fundamental de esa transición. Así que te lo agradezco mucho y se lo recomiendo a todas las personas que nos están mirando, seguramente en Amazon o en alguna librería lo pueden buscar en internet. Es la lectura que nos recomienda hoy alguien que ha sido asesor del Departamento de Estado, ha participado y ha asesorado también el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y todavía se mantiene en la lucha creando oportunidades, intercambio de información para que la verdad y las ideas puedan seguir fluyendo y alumbrando mentes.
Quiero leer algunos comentarios más de la red. Oseomar Peña, nos saluda. Gio A. López, desde Atlanta. Dice Ciro Cuartel, recuerdo con mucho agrado la única vez que hablé con Sebastián en la FIU. Muy atento y amable, igual que mi amigo Gustavo Arco, con quien estudié Historia del Arte. Luis Cruz, saludos desde Tampa, muy buen trabajo de tu parte, felicidades Eliezer, gracias Luis. Esther María González, aquí estamos borrando el adoctrinamiento y nutriendo el cerebro. Gracias Esther María. Bianca Isabel, muy interesante entrevista, gracias Eliezer, este señor es una joya. Eliezer, para mí lo mejor que hemos visto, gracias, mucho conocimiento hay ahí, digno de ser escuchado. Gracias Bianca Isabel. Héctor Ana Machado dice, así se habla, este hombre sí que suena. A lo mejor alguien sugiere que las personas que van a hacer el concierto de piano también un poquito tiren unos acordes de ese tema clásico Bajanda, no sé si lo has escuchado. No. ¿No? Búscalo. Eso, lo último que está sonando en el ambiente cubano. Muy pegajoso, por cierto. Dice Yuret Rosales, nada que ver con Manny García. Oye, se ponen... Estas son las personas que vale la pena escuchar y ahí está la clave del éxito. Michael Toimil, muy buen debate, gracias. Abraham Ramírez, este señor sí que sabe lo que habla. Hugo Vega, famoso, muy buena interpretación de la realidad cubana. Yailí, estamos muy agradecidos de Eliezer y su equipo de trabajo. Estas entrevistas nos educan, nos motivan, gracias. Juan Morales, qué buen programa el de hoy. César, muy buen contenido, gracias Eliezer. Hace falta que estos conceptos lleguen al pueblo cubano. Les quiero agradecer a todos profundamente que a pesar de que no seamos tanto en un inicio, sí seamos fieles y seamos todos seguidores de esta red, de esta comunidad de cubanos que nos estamos consolidando, nos estamos uniendo, nos estamos conociendo y algo muy grande y muy bueno va a salir de esta unión que podemos hacer empresarios, intelectuales, académicos, cubanos de a pie, por el futuro de nuestro país. Quiero agradecerle también a Osorio Impact Windows, que es uno de nuestros patrocinadores, también a Mauri Design. Ya usted sabe, si quiere poner los mejores cristales para su casa, que literalmente, el otro día me lo enseñaron en un video, no le entran ni las balas, ya ni los tsunamis, han creado, no sé si estás al tanto, que el vidrio siempre lo vimos como algo frágil. Bueno, ya la ciencia del mundo libre ha creado ventanas, mientras en Cuba, cada vez que pasa un huracán, le lleva todos los techos y le vuelven a dar tejas infinitas, o sea, cartón con chapapote, y le vuelve a llevar, y volvemos a hacer un acto con el partido entregando a una viejita las mismas planchas que le va a llevar el nuevo ciclón. En el mundo donde la ciencia libre también puede innovar, crear, pues se ha creado un tipo de cristales que le llaman cristales de alto impacto, que vi un video el otro día de los cristales que pone Osorio, uno de los muchachos que patrocina este programa, que había unos ladrones que querían entrar a una casa y le daban con un pico, le daban con piedra, le daban con todo, no pueden, y no se rompen. No. Esos son los cristales que pone Osorio, que aparte lo hace a un precio tremendamente razonable, así que si usted está pensando hacer alguna remodelación, pues piense en Osorio, que puede tener la solución a este problema. FIU tiene un centro de pruebas de tecnología contra huracanes, que se llama la pared de viento, que genera un viento como el de un ciclón. Se puede regular, categoría 1, categoría 2, categoría 3, categoría 4, y entonces se prueban las tecnologías modernas de construcción para ver hasta dónde pueden resistir y cómo se pueden mejorar. Podemos llevar a Osorio con los cristales para allá para que le aplique la fuerza. Y por otro lado, si ya usted tiene una casa y quiere que su casa sea única y hacer realidad este eslogan que tiene Mauri Design, que es convertir lo ordinario en extraordinario. No sé si has visto ese programa, pero te lo recomiendo. Aquí lo entrevistamos a Mauri, que los primeros negocios de él fueron alquilar piojos para evitar las escuelas del campo en Cuba, vender el orine de una tía diabética para que le dieran dieta a la gente. Tenía camellos en el Sahara. La historia famosa del cubano de los camellos del Sahara es a Mauri,
que es patrocinador de este programa. Nosotros trabajamos a nivel de boutique, es con joyas todo el tiempo. Ahí está el espíritu emprendedor del cubano. Exacto. Y Amaury tiene la única compañía en el mundo, se busca en Google y yo no encuentro más ninguno, que es un decorador especializado en puertas de garaje. Él llega a un condominio, coge una puerta de garaje que todas son blancas o todas son tal, y cuando hace esa puerta con una botonadura, escudos, cosas bien senior, bien elegante, resulta que el vecino cuando pasa en el carro, enseguida llama a Amaury y le dice, no, pero yo quiero tener una, porque ahora la mía se ve fea. Claro. Y a veces se mete años para salir de un condominio. Así que muchísimas gracias a Amaury por crear tanta belleza y por ser parte de este proyecto también y hacer posible que conozcamos a tantos cubanos emprendedores y valiosos. Gracias de nuevo, Sebastián. Este es tu espacio. Se nos quedaron varios temas en el tintero. Estuve viendo en los comentarios que hay varias preguntas, mucha curiosidad por el instituto. Así que más adelante tendremos que retomar la Cuando conversación. quieras, a tu disposición. Muchas gracias a ti por Gracias, la invitación. gracias por todo. Gracias también al Instituto de Estudios Cubanos de FIU y nos vemos el martes de la semana que viene en una nueva entrega de Cubanos, la verdad detrás del éxito.